Pues ella es María Jesús Arma, es directora del Instituto Canario de Psicoterapia y del Instituto Gestal de Canarias, psicóloga y es psicoterapeuta, tanto de población infanto-juvenil como de adultos. Y ella es Elena, también formada en terapia gestal, psicóloga, trabaja con niños y adolescentes y adultos. Hoy queremos hablarles de un temazo, ¿no? El impacto de la autoexigencia y cómo hacer para crecer con más autoestima y con más bienestar. Vamos a irles contando algunas claves, también vamos a hacer algunos ejercicios porque hay muchísimos profesionales que están conectados y hay muchísima gente que se quiere formar en Gestal Infanto Juvenil y así también al final de la charla les compartiremos un poco esto de la Gestal Infanto Juvenil que es. Entonces vamos a comenzar primero encuadrando, contando un poco cómo es que se construye pues una autoexigencia que limita a veces el crecimiento de los niños, niñas y luego de los adultos. Mm. Si tienen alguna duda, la pueden poner por el chat, ¿vale? O abrir el micro, como se sientan más cómodos y cómodas. Vamos a ir Ok. empezando definiendo qué es eso de la autoexigencia. Pues es la tendencia psicológica a imponerse metas y estándares, tanto de conducta como de rendimiento, muy altos, a veces incluso inalcanzables. Normalmente esto va acompañada de una serie de pautas y de pensamientos y de formas de actuar que vamos a ir viendo un poquito cada una de esas características, ¿vale? Pues en general, los niños, niñas y adolescentes a los que acompañamos tienen una serie de características. Vamos a empezar por los altos estándares. Pues son niños y niñas que por lo general buscan hacerlo todo impecable, obtener como la máxima nota, ¿vale? Esto es muy visible sobre todo en el nivel escolar, pero también en actividades extraescolares, como puede ser tocar un instrumento, practicar un deporte, en clases de baile, ¿vale? Esperan siempre alcanzar como el máximo nivel. Esos mismos estándares también se lo pueden imponer a otros, ya que esperan que sus compañeros, sus amigos, pues hagan las cosas con el mismo nivel de precisión y de esfuerzo que ellos, ¿no? Quizás en la infancia pasa un poquito más desapercibido, pero por lo general en preadolescencia y en adolescencia esto es visible en los contextos grupales, ¿no? Son los típicos niños y niñas que intentan, o sea, que les cuesta mucho delegar tareas e intentan como supervisar continuamente el trabajo de los compañeros, ¿no? Y les hace críticas al resto de compañeros. No sé si le va sonando, ¿no? Un poquito estas características. También el orden y la disciplina. Son muy organizados, muy perseverantes, ¿no? Les gusta hacer todo como el detalle. Suelen castigarse cuando no les salen las cosas como esperan o cuando se equivocan y les cuesta valorar un poquito esos logros o esos éxitos que tienen. Por eso pusimos lo de elevada autocrítica. Pueden presentar varios miedos, como puede ser el miedo a equivocarse, ¿no? Ese temor pues, a no cumplir las expectativas, tanto de uno mismo como de los demás. También a veces, pues gracias o pese a esto, pues tienden a ser un poquito más complacientes, ¿no? Por ejemplo, yo me encuentro bastante en consulta niños y adolescentes que están en alguna actividad simplemente porque a los padres les gusta y no a ellos. Luego también tenemos aquí pues este miedo a no pertenecer, miedo a no estar incluidos en los grupos, miedo a ser rechazados o a no ser aceptados, también es bastante frecuente en estos perfiles. Presentan el pensamiento dicotómico, es decir, interpretan lo que les sucede en términos polarizados, ¿no? Es decir, en términos de todo o nada. O es que si no es perfecto, es que es una porquería, ¿no? En términos de extremos. Y también, pues, necesitan una aprobación externa. Por lo general, estos comportamientos y estas actitudes, pues, les hace que intenten que les reconozcan, ¿no? Y destacar para no quedarse atrás. Y normalmente esta autoexigencia va relacionada con factores y con rasgos de personalidad, como puede ser el perfeccionismo. Yo le llamo que es el corazón de esa exigencia, ¿no? Es como el rasgo central. Se suele manifestar de la misma forma, con esos estándares muy altos, casi imposibles, ese pensamiento dicotómico, pero una particularidad que tiene el perfeccionismo es que estos niños y adolescentes pueden procrastinar. ¿Esto qué es? Que dejan las tareas para última hora o tienen el trabajo terminado, pero no lo entregan hasta el último minuto, revisando, revisando, a ver si tienen algún fallo. O niños que no se presentan el día del examen porque sienten que no están preparados. Vale, pues un poquito sería como ese perfeccionismo. Luego también tenemos la rigidez, que sería como esa dificultad para poder afrontar los cambios, los imprevistos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que les cuesta adaptar sus pensamientos, adaptar sus rutinas, adaptar sus acciones a diversas circunstancias.
Y esto puede verse en niños, niñas y adolescentes que tienen una visión de sí mismos como muy, muy rígida, muy fija. También tiene opiniones muy cerradas de los demás, del mundo, de cómo deberían ser las cosas. Suelen enfadarse cuando no consiguen lo que quieren. Y pues un poquito también como que les cuesta cambiar de opinión y no toleran muy bien la incertidumbre. Y luego tenemos también que se relacionan con el control. Es decir, son niños y niñas que intentan controlar su conducta, es decir, lo que hacen, lo que no hacen, la conducta de su entorno. Intentan también controlar facetas de su personalidad, ¿no? Y yo siempre lo explico como que son niños que tienen muy clara la imagen que quieren proyectar, que todo lo que no sea acorde con eso intentan esconderlo. Y entonces, con un poquito todo esto que hemos ido hablando, estas características, podemos ver que el ser exigente sí que nos da una cierta capacidad para crecer, ¿no? Querer ser mejores, pero si no se maneja bien, pues esto nos puede llevar a que ellos sean muy rígidos consigo mismos, muy duros y que lo pasen bastante mal, ¿vale? Y esto tiene un impacto negativo tanto en la forma en que se ven a ellos mismos, en su autoestima y en su bienestar emocional, ¿vale? Les suena un poquito, ¿verdad? Este tipo de niños y de niñas. Bueno, incluso adultos, ¿no? Sí. eh, Son personas que están como mucho en su cabeza, ¿no? En donde hay un mundo interno de pensamientos, de estándares, en donde es difícil, ¿no? Traerlos al aquí y el ahora y el poder estar en la experiencia, ¿no? En la experiencia de aquí y ahora, cómo puedo hacer este dibujo muy bonito, cómo puedo hacer estas letras muy bonitas, eh, a mi manera, ¿no? No hay posibilidad de abrirse a la experiencia, sino, como dice Elena, tengo una idea, estoy en mi cabeza y si esa idea que yo tengo no ocurre en la realidad, entonces yo no valgo, entonces yo hago las cosas mal, entonces el trabajo que hacemos es poder tener una experiencia más integradora, ¿no? El ser humano no es solo pensamiento, ¿no? El ser humano es pensamiento, emociones, acciones, muchas más cosas. Entonces, nuestra actitud de acompañar a cualquier persona, pero en concreto, ya que estamos hablando de autoexigencia y personas que están como mucho en su mente y en sus expectativas, es traerles al aquí y el ahora, ¿no? A través de distintos experimentos, distintas experiencias, para fortalecer su yo, porque al tener continuamente una imagen de su yo que está en su cabeza y que además está desde una idea de perfeccionismo, lo que están haciendo al no estar en ese aquí y ahora y el experimentarse es construir una imagen distorsionada de sí mismo y siempre a la baja, porque en su mente hay una imagen que no es la imagen de realmente ellos quienes son. Entonces, en el espacio de acompañamiento gestáltico, tratamos de crear un espacio seguro en donde puedan vivenciar lo que salga en cada momento, ¿no? La actitud de acompañar es una actitud de estar presentes para ayudar a esas personas a estar en el aquí y en el ahora, de no juzgar nada de lo que se hace ni de lo que se dice, simplemente, bueno, pues yo me pongo muy nerviosa cuando tengo que ponerme con la caligrafía. Bueno, a lo mejor podemos ponernos hoy de otra manera. Vamos a probar hacer caligrafía experimentando la respiración o hacer caligrafía con otros colores. eh, Siempre estar ahí como diciendo, bueno, tú te pones nerviosa, pero hoy aquí podemos hacerlo de otra manera, con la idea de poder darle ese apoyo y que se vaya creando un espacio en donde el niño y el adolescente puedan estar presentes con su respiración, con el contacto con la hoja, con el contacto de el mover las manos y que poco a poco, acompañando ahí desde el respeto al ritmo, desde el afecto, desde el no juzgar, decir, vamos a ver cómo podemos hacerlo juntas de una manera en donde tú puedas probar otras formas de enfrentarte al folio, en donde tú puedas ir sintiendo otras formas y entonces las podrás ir sintiendo y a lo mejor otras veces puedes estar haciendo caligrafía respirando o haciendo caligrafía con una sonrisa, no siempre
cuando haces caligrafía, eres un nervio con patas, ¿no? Hay muchísimos estados y muchísimas maneras de ponernos a hacer caligrafía. Entonces esa es la actitud. La actitud es una mirada de no juicio, porque las personas que son autoexigencias tienen una mirada de mucho juicio, una mirada en donde yo esté en la respiración, en donde yo esté en el cuerpo, en donde yo esté en el movimiento, en donde hay un otro que dice, tengo curiosidad a ver cómo puedes hacer caligrafía de otra manera, ¿no? Siempre con afecto a, tengo ganas de ir conociendo otras maneras que puedes tú probar, otras maneras que tú puedes hacer para ir poco a poco fortaleciendo esa imagen nueva en donde no hay que hacerlo de determinada manera, sino vamos a probar cuáles son tus habilidades y cuáles son tus cualidades en este espacio de tranquilidad. Vale. Vamos a ir viendo un poquito cuáles son algunas de las consecuencias, ¿vale? Las hemos dividido en tres niveles, a nivel mental, emocional y físico, para que se pueda entender un poquito mejor. En cuanto al nivel mental, destacamos la rumiación, es decir, esos pensamientos obsesivos y repetitivos acerca de qué pueden ser de los errores, errores recientes o pasados. Yo he tenido en consulta ya adolescentes que a lo mejor recuerdan constantemente errores que han tenido en primaria, ¿vale? O sea, es algo bastante repetitivo. También esos pensamientos obsesivos pueden estar en cuanto a las tareas que les quedan pendientes también. Luego destacamos la procrastinación, lo que comentábamos antes, ¿no? Que no es tal cual una gestión del tiempo, una mala gestión, sino que por miedo a no estar a la altura o a no hacerlo tan bien como ellos quieren, pues dejan de hacer las cosas o lo dejan para última hora. Luego también destacamos la dificultad para valorar los logros. Lo encuentro mucho, tanto en niños como ya más adolescentes, como una sensación de insatisfacción constante, ¿no? Es como esa voz interna que siempre les exige más y más, que no les permite poder relajarse y disfrutar de lo que hacen, ¿no? Que les dice que lo podrían haber hecho mejor y que nunca están satisfechos. Luego tenemos a nivel emocional, que muchas veces una de las demandas más frecuentes, tanto de niños como de sus progenitores, es aprender a gestionar las emociones. ¿Por qué? Porque las personas que se exigen demasiado, esto influye directamente en el tipo de emociones que se experimenta. Y hemos puesto aquí las cinco más frecuentes o más comunes. Tenemos, en primer lugar, a la ansiedad. Hemos destacado como esa anticipación negativa y miedo al error. ¿Qué me refiero con esto? Porque estos niños y adolescentes, como se fijan esas metas tan altas, sienten que no tienen el control de los resultados o sienten que no van a poder llegar a esa meta que se ha planteado y esto les genera ansiedad. Muchas veces también pues tienen como esa idea de lo que va a pasar es terrible, ¿no? Es una catástrofe. Pues eso también les genera bastante ansiedad y no salen como de ese bucle. Luego también tenemos el enfado. Las personas autoexigentes, sobre todo si se combinan con perfeccionismo, con rigidez y con necesidad de control, suelen sentir bastante enfado, ¿vale? Con frecuencia. Este enfado puede dirigirse bien hacia ellos y ellas mismas, es decir, un enfado inhibido, más reprimido, que no se expresa, o un enfado proyectado, que es hacia los demás. Y generalmente suelen enfadarse cuando las cosas no salen como esperan, ¿vale? Que son muchas veces, precisamente por esos estándares tan altos. Luego tenemos la tristeza. Como dedica muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo a poder conseguirlos y no lo consigan, se suelen desanimar, ¿vale? Yo he tenido bastantes adolescentes en este caso que a nivel escolar pues se esfuerzan mucho, estudian muchas horas a diario durante muchas semanas y si no consiguen un 10 pues sienten que todo ese esfuerzo no ha valido para nada, ¿vale? Y se vienen abajo. Entonces, cómo tenerlo en cuenta también. Yo suelo explicar que el enfado tiene una función protectora, ¿no? Es defensiva. Pero claro, muchas veces tiene lógica que aparezca en primera línea el enfado, pero muchas veces también convendría explorar que si necesito protegerme es que hay una emoción más vulnerable detrás, que es la tristeza, ¿vale? Como poder explorar un poquito por ahí. Luego, otra emoción que suelen sentir es la culpa, pues cuando no cumplen con lo que debían hacer, con lo que ellos creían que debían hacer, aparece la culpa. Esta emoción, ¿qué les permite? Pues poder mantenerse como dentro de las normas del grupo, ¿vale? Para evitar ser rechazados. Pero ¿qué ocurre? Que en este caso ellos tienen muy presente esa sensación de que no son suficientes, ¿vale? Y esto es bastante limitante, porque esa sensación la tienen prácticamente a diario. Y luego, por último, tenemos la vergüenza, que si se fijan, la autoexigencia y la vergüenza comparten raíz, que es ese miedo al
fracasar o al error y el miedo al rechazo, ¿vale? Son muy parecidas en este caso. A diferencia de la culpa, que se centraría más en lo que hicieron mal o en lo que no hicieron, sería en la acción, ¿no? La vergüenza se centra más en quiénes son. Es una cuestión más de identidad. Ellos cuando cometen un error no solo ven el error como un fallo en su conducta, sino como una evidencia de que no son suficientes, de que no son capaces, de que hay algo defectuoso en ellos. Por tanto, generan vergüenza constantemente. ¿Por qué? Porque están a la espera de que los demás puedan descubrir esas limitaciones o esos defectos. Vale, aquí podemos ver también el ejemplo de pues, niños o adolescentes que no quieren leer en voz alta en clase o que no quieren dar una opinión. ¿Vale? Porque no solo por el miedo a fallar, sino que le vean que no lo hacen suficientemente bien o que se puedan burlar de ello. Luego tenemos el nivel físico. Pues todo lo que hemos ido hablando un poquito, todas estas consecuencias se pueden también reflejar a nivel corporal, ¿vale? Serían todos esos problemas psicosomáticos. Hemos puesto los más frecuentes, que son dolores de cabeza, problemas digestivos, tensión muscular, problemas dermatológicos, como puede ser piel atópica, dermatitis, muy común en niños, alteraciones del sueño y cansancio crónico. Vale, todos estos serían más a corto y medio plazo. Pero luego, si esta exigencia no se maneja bien, a largo plazo puede ser un factor de riesgo para trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos de la conducta alimentaria e incluso ideación suicida. ¿Vale? Como poder tener un poquito en cuenta en la parte de evaluación y en la historia de cada persona, todos estos elementos. Mm. Vamos a hacer un ejercicio. Les voy a proponer que cierren un momentito los ojos y simplemente conecten con qué sensaciones en el cuerpo tienen ahora. A lo mejor tienen mucha energía en la cabeza, dándoles vueltas. A lo mejor tienen el corazón que va a mil, o a lo mejor hay zonas del cuerpo que están más tensas. Observa un poquito cómo está tu energía. ¿Cómo está? A veces cuando uno cierra los ojos puede mirar dentro cómo está. Y es simplemente un estado que cambia. ¿Tú, Elena? ¿Cómo, cómo está tu energía ahora? Mira, yo ¿Dó- me he dado cuenta que ahora al parar estaba como muy rígida sentada, ¿no? Entonces Mm, ya he podido darme cuenta y he apoyado la espalda en el espaldar. ok. ¿Y las demás cómo están? ¿Qué han percibido? Tranquilidad, ¿Qué más? calma, ¿Qué otras sensaciones tenían? Como que necesitaba moverme también. Necesitabas moverte. Bueno, pues este tipo de experimentos los hacemos para que ellos y ellas se puedan dar cuenta de que a lo mejor hay mucha energía en la cabeza y muchos pensamientos, a lo mejor estás más tranquilo, a lo mejor el corazón va más rápido, para que vayan vinculándose con las sensaciones que tienen en el cuerpo y que esas sensaciones o esos pensamientos o esa necesidad de movernos es algo que nos está sucediendo ahora, pero nada de eso soy yo. Esos pensamientos son pensamientos que yo tengo sobre mí. Esas sensaciones son sensaciones que yo tengo sobre mí. Esa necesidad de moverme, pues es una energía que necesita descargarse. Pero no es que yo de repente sea una mujer muy movida, porque muchas veces se identifican con esos pensamientos, con esos estados. Y esto es lo que les afecta a la autoexigencia. Entonces, una de los pasos que utilizamos en terapia y a la hora de acompañar es que ellos empiecen a reconocer, estamos con distintos estados y esos estados no soy yo. Yo soy más que todo eso. Yo tengo un nombre, estoy en tal curso, soy la hermana de no sé quién, soy muy buena en matemáticas, me cuesta más la lengua, pero no es que yo sea imperfecta, ¿no? El trabajo con ir reconociendo que estos estados no soy yo, sino son estados mentales, estados emocionales, estados corporales, ese dolor de cabeza, son estados que si los atendemos se nos irán pasando.
Es decir, que el síntoma que tenemos es un mensajero y nos dice cómo nos estamos encontrando y que tiene una función. Entonces, si tengo la cabeza que se me va a estallar, a lo mejor es que he estado mucho tiempo estudiando y a lo mejor la cabeza me está queriendo decir, vamos a parar un poco. Pero eso no quiere decir que yo sea una floja porque no estudio 4 horas. Simplemente es que cada sensación me está informando de algo que estoy haciendo y yo puedo hacer algo diferente para encontrarme mejor, porque el cuerpo y todos esos estados me están dando información, porque ellos tienden a etiquetar. Si me pasa esto, tal. Si saco un 6 es que no soy tan buena. Si me pongo a tartamudear cuando estoy leyendo, es que vamos, estoy haciendo el ridículo, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar un poco de psicoeducación a detectar que son estados y que simplemente yo puedo ir aprendiendo a transformar esos estados, pero que esos estados no soy yo? Sí, y sobre todo comentar, María Jesús, que en Gestalt lo que buscamos no es eliminar el síntoma, ¿vale? Ni poder Ujú. rechazarlo, sino poder verlo como una señal de una necesidad que no hemos visto, que no hemos atendido, ¿no? Para poder satisfacerla. Y en este caso, pues lo que tú decías. Entonces, vamos a ir acompañando a estos niños a que vayan diferenciando lo que hacen de lo que son, porque vienen como con creencias muy rígidas. Entonces, también al validarlos en sesión, ellos se pueden abrir a nuevas posibilidades y a nuevas formas de estar y de ser, ¿no? Es un punto importante como matizar esto Mm, también. Vale, vamos a ver un poquito el origen de esa autoexigencia. Pues surge de que de la interacción entre factores internos y factores externos. Hemos puesto algunos factores internos como el temperamento, que son niños y niñas muy sensibles a la frustración, con poca tolerancia a la incertidumbre y con tendencia a la inhibición conductual, ¿no? Son un poquito como más retraídos o más retraídas. También importante el estilo de apego. Los estudios muestran que los vínculos inseguros son los que favorecen rasgos perfeccionistas y exigentes. De manera breve, ¿qué me refiero con un vínculo inseguro? Son pues aquellos vínculos que se establecen con figuras de referencia, sobre todo en la infancia, que no tienen una base sólida de seguridad emocional, ¿vale? Luego también tenemos que tener en cuenta aquellos aspectos genéticos. Hay estudios que se han hecho en gemelos que muestran que hay una influencia hereditaria moderada, por lo que, bueno, también como tenerlo en cuenta. Luego tenemos factores externos. Aquí podemos englobar varios: la familia, figuras de referencia exigentes, con tendencia a la crítica constante, ¿no? Con unas expectativas muy altas en estos niños y en estas niñas, figuras de referencia que no están disponibles emocionalmente, ¿no? Y no tiene que ser de forma deliberada, sino que a lo mejor uno de los progenitores ha estado enfermo durante la infancia y no ha estado disponible emocionalmente. También podemos englobar aquí el condicionamiento del afecto. ¿Esto qué es? Que el niño o la niña ha interiorizado que si hace las cosas bien le van a querer. Luego tenemos también el ambiente hostil, pues hay varios niños y niñas que debido a sus experiencias de vida han utilizado el perfeccionismo y la exigencia como estrategia de supervivencia. ¿Por qué? Porque si yo soy bueno, si yo hago todo bien y si soy perfecto, no me castigarán, no me pegarán, no se burlarán de mí. Luego tenemos también el modelado, que serían hijos e hijas que imitan esa exigencia de los padres. También pueden imitar exigencias de otras personas referentes, como pueden ser los profesores y las profesoras. E incluimos también la escuela y la cultura. Aquí tenemos un gran abanico, como presión académica, ¿no? También está muy valorado tener excelencia en los estudios, ¿no? Sus diplomas, las comparaciones, especialmente importante en la adolescencia. Tenemos como esta cultura, esta sociedad del logro, de ser el mejor, ¿no? De ser competitivo. Esto influye bastante. Y luego también tenemos las redes sociales, que aunque nos benefician en muchos sentidos, en este caso nos viene un poquito regular. ¿Por qué? Porque mantienen como esa imagen idealizada de lo que quieren ser, de lo que quieren conseguir, y también refuerza la necesidad de aprobación externa, de reconocimiento en otros. ¿Cómo lo ves, María Jesús? Recoge un poquito Sí, sí, todo, ¿no? recoge un poco todos los factores que Mm, influyen. Por eso, desde el modelo de nuestro trabajo, sería sobre todo trabajar en ese estilo de apego seguro. Aquí hay muchos maestros, psicólogos, pedagogos, estar en ese espacio de seguridad, ¿no? En donde vamos a ir viendo cómo lo puedes ir haciendo.
vamos a ir practicando, vamos a ir probando, vamos a ir encontrando tu forma, como a la hora de dar pautas a los padres, no, sobre todo con los niños y niñas autoexigentes, no es respira y hazme relajación, sino vamos a ver cómo los podemos acompañar para que se sientan que están presentes para los adultos, para que salgan de ese mundo interno de rumiación, para que sientan que pueden probar, que pueden equivocarse y desde lo que se equivocan volver a mejorar. Solo aprendemos haciendo, no aprendemos en nuestra cabeza, no aprendemos teniendo un ideal de nosotros, sabemos quiénes somos probando a pintar, a dibujar, a modelar, a hacer un pastel, a escribir caligrafía. Entonces, desde el momento en que los adultos y el entorno y a la hora de acompañar voy sintiendo esa tranquilidad y esa curiosidad por a ver cómo me sale ahora, a ver cuánto tiempo puedo estudiar ahora, a ver cómo memorizo ahora, a ver cómo me sale, porque también a veces en el deporte, a ver cómo me sale este largo que voy a hacer de piscina, es ir viendo qué puedo ir haciendo para yo mejorar desde ese espacio tranquilo que me observa, que me acompaña, para yo ir viendo mis cualidades, para yo ir desarrollando mis capacidades. Y es muy diferente el acompañar sin juicio, el acompañar con presencia y el que pueda yo ir descubriendo cuáles son mis puntos fuertes, cómo me puedo yo dar autosoporte, cómo me puedo sostener, en qué habilidades me puedo sostener. Cada uno tiene las suyas y desde esa habilidad es desde donde yo puedo ir avanzando. Si yo tengo la habilidad de respirar profundo, de mirar despacio, si tengo la habilidad de ser constante, pues todas esas habilidades son las que me van a ir llevando a conseguir mejores resultados. No tanto el rumiarlo, el ponerme nerviosa, el sentarme miles de horas a practicar, sino también ir teniendo esa escucha hasta donde yo puedo ir llegando cada día para ir logrando eso. También porque estos Exacto. lo que comentábamos antes, ¿no? O están en ese futuro, que es esa imagen idealizada que quieren conseguir, o están en todos los errores que ya cometieron en el pasado. Entonces, como decía María Jesús, el trabajar el presente es muy importante para ellos porque les devuelve un poquito como a su cuerpo, ¿no? A ir mirándose, a ir observándose. Y cuanto más presentes estén estos niños y estas niñas, más fácil les va a hacer distinguir entre la voz de la exigencia y sus necesidades auténticas. Esto es importante para ellos también. Sí, la estrategia es estar en esas habilidades de contacto gestálticas, ¿no? Las habilidades del contacto es estar aquí y ahora, presente yo como agente de ayuda, con el menor, con el sistema parental, con el sistema entorno, y en esa presencia que poco a poco el otro pueda ir dejando que se haga figura todas esas cualidades, todas esas particularidades propias que al final son mi sostén. Si yo voy construyendo un yo fuerte, si yo voy descubriendo que tengo la capacidad de ser detallista, que tengo la capacidad de ir despacio, que tengo la capacidad de ser observadora, que tengo la capacidad de organizar bien un esquema, si yo voy descubriendo eso y eso se hace figura, desde ahí yo me puedo apoyar, pero para eso necesito estar tranquila, necesito que alguien esté conmigo sin juzgarme, queriendo saber de mí, queriendo devolverme las cosas que sí que hago muy bien y que pueda ir siendo un apoyo, ¿no? Nosotros como agentes de ayuda somos apoyos, somos espejos para devolverle al otro lo que sí que tiene que le ayuda, ¿no? A avanzar. Y este es el trabajo que hacemos, ¿no? Dar mucho apoyo a través de las experiencias de contacto que nosotros hacemos aquí, eso, arcilla, collage, cartas, dibujos, juego terapéutico, ¿no? Para que en eso vayamos descubriendo en la acción, no solo me lo dice el adulto, sino es que yo lo veo y me doy cuenta que respiro mejor, que me sale más fluido, y entonces poco a poco voy fortaleciendo esa confianza en mí misma de que yo puedo ir avanzando porque tengo un sostén en donde sostenerme y ese sostén son mis cualidades y mis habilidades. Las técnicas y habilidades que sobre todo usamos a través de todas estas experimentos es ayudar, ¿no? A tanto a la familia como al menor a darse cuenta de lo que les decía,
Lo que yo siento, lo siento un momento, lo que yo pienso, lo pienso un momento, lo que yo hago, lo hago ahora, ¿no? Y voy integrando. Eh, pero todo eso son partes de mí que me ayudan a descubrirme, pero no soy yo. Separar muchas veces esos sentimientos y esos pensamientos de quién soy yo. Cuando algo pregunto, cuando algún menor me pregunta algo, decirle con claridad, yo estoy viendo que me lo estás diciendo muy rápido, prueba a decírmelo despacio. Yo estoy viendo que estás poniéndote nerviosa cuando me preguntas esto. ¿Cómo sería hacerlo respirando, no? El darle respuesta a lo que me pregunta a través de las experiencias que tiene, no tanto de ¿cómo me ves? Vamos a ver, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué sientes tú? El ayudarle a que se escuche y se vaya dando respuestas, dándole siempre apoyo, el pedirle, ¿por qué no intentas hacerlo de esta manera? Y al pedirle en esa experiencia que descubra otra forma de hacerlo con más fluidez, con más flexibilidad. Voy a pedir hacerlo así, tensa. Ahora voy a pedir hacerlo relajada. ¿Qué diferencia viste? ¿Cómo te salió? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste mejor tensa o te sentiste mejor relajada? ¿Te sentiste mejor recta o te sentiste mejor flojita, ¿no? Todas esas experiencias, ¿no? De pedirle para que pueda experimentar, de recibir, ¿no? Algunas inquietudes y poderle devolver cómo yo me siento cuando me las dice, ¿no? Y sobre todo ayudarle a tolerar que hay veces que se ofuscan, que no pueden ir más allá, porque muchas veces tienen baja tolerancia a esa frustración y lo que hacen es agarrarse a más rumiación, más rumiación. Entonces, la intervención siempre es en el aquí y en el ahora, observando lo que está sucediendo y pudiéndole devolver al niño o la niña, al adolescente, cómo se siente y que reconozca emociones, cuando se siente así, qué piensa de sí mismo, si se siente frustrado, puede pensar que es un cero a la izquierda. Bueno, tú te sientes ahora frustrado, pero has podido hacer esto y lo otro, no es que no hayas hecho nada, ¿no? Entonces, ayudarle a que poco a poco ese comportamiento consigo mismo, que es tan dicotómico de si no me sale así, pues entonces este es el resultado, lo pueda ir flexibilizando. ¿Quieres compartir algo más sobre esto? Sí, ahora me venía un poco como la frase gestal, ¿no? Que el todo es más que la suma de sus partes. Como que ellos ya están encasillados y que vayan aprendiendo a identificar que no son sus pensamientos, no son sus emociones, no son sus conductas, no son más que todo eso. Y que estamos en constante cambio y evolución, ¿no? Que dentro de sí mismos tienen todos los recursos que pueden ser más flexibles en determinado momento, que pueden ser un poquito más rígidos en otros, pero que ya tienen todos esos recursos dentro de ellos y de ellas. Hmm. Les voy a proponer hacer otro experimento. Antes les propuse cerrar los ojos y mirar hacia adentro. Vamos a hacer un experimento para que ustedes se puedan hacer una idea cómo es trabajar em, en una sesión esto de la autoexigencia. Vamos a volver a cerrar un momento los ojos y traer una imagen de un niño o un adolescente al que yo esté acompañando que tenga este perfil. O incluso la imagen de cuando yo conmigo soy autoexigente. Y vamos a imaginar que yo les pido que en su mente dibujen una flor. Observa cuando la está dibujando, si te pides hacer una flor perfecta o no, o simplemente a ver qué flor me viene a mi mente. Imagínate que ese niño, ese adolescente, por momentos empezar a borrar, empezar a respirar más entrecortado, empezar a pedirme otros materiales, otros folios.
que tú como adulta le acompañas sin juicio, le acompañas con presencia, le dices toca los folios que quieras, prueba a hacerlo con los colores que quieras, prueba a hacerlo en tu mente y luego si quieres, llévalo al papel. ¿Qué observas en esta visualización? ¿De qué te das cuenta? ¿Qué te llega? ¿Qué diferencia hay entre dejar a ese niño, ese adolescente con ese mundo de exigencia, a acompañarlo con esta presencia y sin este juicio? ¿Qué te llegó? ¿Quieres comentar algo, Elena? A mí mientras hablabas me llegaba un poquito como la frase, ¿no? De pues, hagas lo que hagas está bien, ¿no? Porque a veces vienen como y se nos quedan mirando, ¿no? A ver si lo hago bien o no lo hago bien, poder reforzarles, poder calmarles, ¿no? Ofrecerles alternativas que se sientan más cómodos, sobre todo que ellos puedan ir eligiendo dentro de todas las opciones que hay y puedan ir experimentando, ¿no? Cómo me voy sintiendo, cómo no, cómo estoy más cómoda, pues, ¿no? Me venía como un poquito esa frase. ¿Qué les vino a ustedes? ¿Quieren escribir algo de cómo fue la experiencia? ¿O decir? Pueden escribir en el chat o abrir el micro, como estén más cómodas y cómodos. Bajar un poquito. Vale. Sí, muchas cosas dando vueltas a la cabeza. Tensión en la mandíbula. Ah, esto era antes, Ujú. que no lo vimos. Esto me trae a la mente los diagnósticos, el hecho de etiquetar, que puede ser perjudicial para el menor en ese sentido. Si el niño se opone por miedo a equivocarse, Virginia dice, más relajados y felices haciéndolo. Me sentí que podía apoyarme en mí. O sea que el Mm. experimento ayuda, ¿no? A que ustedes puedan ir sintiendo ese fortalecimiento del yo. Que él mismo se sienta bien con su dibujo haciéndolo. Mm. Porque aquí sale mucho, ¿no? Como esa parte que comentábamos antes, esa dificultad para valorar lo que hacen, ¿no? Sus logros. Como esa voz interna que siempre dice que es insuficiente, entonces si el terapeuta puede apoyarle ahí, eso sería interesante. Victoria dice respeto. Ujú. Al ritmo de cada uno, ¿no? Claro, Mm. fíjense cómo el simple hecho de estar presente y de poder irle dando una actitud más de respeto, más de apoyo, más de curiosidad, más de acompañar, solamente eso hace que yo me pueda dar la oportunidad de verme con más tranquilidad y de poder dar espacio a ir construyendo quién soy, ¿no? Porque si no construyo, pues lo de las redes sociales, lo que me exigen, lo que me monto en la cabeza. Por ahí decían un comentario que me parece interesante, ¿no? Dice, si el niño se opone por miedo a equivocarse, a hacer el dibujo, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, podemos plantearle el intentarlo, ¿no? El vamos a explorar y a ver qué sale simplemente, ¿no? Sin ninguna expectativa, sin ningún juicio, y si no, también respetar que en este momento no quiera hacerlo. Mm. Dice también Virginia, me gustaría que me explicaran un poco más lo de la culpa, por favor. Ujú. Vale, son niños y niñas en este caso que decían, ¿no? Que tienen como unas expectativas muy altas,
También el entorno les puede imponer unas expectativas, entonces si ellos creen que no las cumplen, es cuando aparece la culpa, ¿no? Veíamos también como ese miedo a ser rechazados o ese miedo a no estar o no encajar en el grupo. Esto hace que se active la culpa. ¿Y qué te viene a ti también, María Jesús, con la culpa? Pues mira, muchas veces el tema de la culpa tiene que ver eh, con el juicio, ¿no? Ujú. El propio juicio de si yo hago que otras personas se sientan mal es porque yo soy inadecuado. Muchas veces la culpa tiene que ver con eso. Yo no soy adecuado. Lo que se espera de mí no es lo correcto, ¿no? Y lo adecuado es hacerlo como para mí, desde lo que yo he visto es perfecto, o lo que yo veo en los otros es perfecto. Entonces, no termino de identificarme con quién soy yo. Mm. Aquí dice que aquí hay un adolescente que no tolera la presencia de esa persona. ¿Y eres terapeuta? ¿Eres padre, madre? ¿Cómo sería el caso? Darle otras opciones, a ver qué Ujú. dice. Ujú. Mm. Viene asociada a la falta de autoestima y el rechazo de la propia personalidad, la culpa, sí. Porque sienten que no son suficientes. Entonces, si ya fallan o si no cumplen lo que él o ella cree que los demás esperan, entonces ahí aparece la culpa. Sí, aquí dice la persona que hablaba del adolescente que es madre Ujú. de este adolescente y no deja que se le acerque. Es muy común, ¿no? ¿Te Muy suena? común. Sí, Sí, sí. sí. Ahí respetar el espacio es súper importante. También puede venir bien, ¿no? Que pueda intervenir otra persona ajena al entorno, porque a veces es normal con estos cambios, que el adolescente tampoco quiera como ser vulnerable quizás delante de la madre, ¿no? Un poquito como chirría. Entonces quizás poder que algún terapeuta pues, pueda hablar con él, ¿no? De estilo gestal, vamos a ir explorando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo me siento? Es un poquito por ahí. Y dice otra compañera, ¿y cuando se culpa al otro? Ahí puede haber rabia detrás, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Si yo me siento mal, si yo me siento insuficiente, si tengo como siempre esa creencia o ese miedo a mostrarme tal y como soy o que descubran mis defectos, entonces surge la rabia y esa rabia se proyecta en el otro, entonces surge la culpa también, ¿no? Van muy unidas. Mm. Sí, digamos que la culpa es como una sensación que tiene detrás muchísimas otras Mm. cosas, ¿no? A priori parece una emoción como muy pura, pero es una emoción secundaria que tiene muchas historias detrás. Es lo que decíamos, a veces en primera línea hay una emoción, pero normalmente hay bastantes más detrás. Sería como ya explorar en cada caso lo que se le activa a cada niño y a cada niña, ¿no? Mm. ¿Hay alguna pregunta más o quieren aportar alguna cosa más antes de contarles un poco sobre la formación? En principio no hay más. Precisamente anoche mi hija tuvo una crisis. Hay niños que no toleran cambios y utilizan la culpa al otro porque de otra forma hubieran sido más felices. Mm. Este experimento o ejercicio lo podemos hacer con ellas, claro. Yo quería ampliar sobre el cansancio crónico derivado de esa autoexigencia. Vale, aquí podemos explicar un poquito lo que hemos hablado, ¿no? Si yo siento que tengo que estar constantemente llegando a unos estándares, cumpliendo unas expectativas, ¿no? Dando una imagen de mí para que cuadre con la imagen que yo quiero dar. Todo esto es agotador, ¿no? O sea, a eso me refería con el cansancio crónico, porque tengo que estar constantemente en alerta, ¿no? Viendo que pues, no descubran mis defectos o siendo quienes esperan que sean. Esto
agota, ¿no? Y es Mm, algo que al menos me encuentro bastante en consulta, sobre todo en adolescentes. mm. Sí, yo también me lo Mm, encuentro muchísimo. El que puedan empezar a darse cuenta, yo les pregunto, ¿para estar así de agotado, dónde pones la energía? mm. Entonces ahí dicen, ¿dónde pongo la energía? Sí, pues a lo mejor en pasar muchas horas estudiando, pasar muchas horas entrenando. Entonces, ¿qué podríamos hacer para recuperar esa energía, no? Claro, y es lo que hablamos, ¿no? Están como continuamente en la mente, eso consume mucha energía también. Entonces, el poder bajarlo al cuerpo, ¿no? Que ellos vayan sintiendo su cuerpo, sus emociones, lo que voy sintiendo, eso también ayuda a aliviar, ¿no? Un poquito ese cansancio Mm. también. El juego para Recuperar recuperar energía esa energía también se puede utilizar, claro. también se puede usar. Claro. Ten en cuenta que todo lo que le conecte con el momento presente le va a ayudar a estar con más energía, más activo también. Bueno, pues les contamos un poco de la formación y si hay alguna pregunta más aprovechamos para el final. La formación la empezamos en noviembre, son 11 módulos intensivos, siempre en fin de semana, son 250 horas de formación. Los contenidos son estos, vamos a trabajar sobre cómo trabajar con grupos, recursos terapéuticos, cómo evaluar y diagnosticar qué es lo que tiene el niño para ver cómo intervenir, una evaluación y un diagnóstico desde pues exceso de energía en las emociones, exceso de energía en la cabeza, exceso de energía en el cuerpo, o sea, en las conductas, cómo poder trabajar con esta energía para canalizarla a través de técnicas y de herramientas qué es evolutivo y qué es patológico, ¿no? Porque hay cosas que pasan por las edades que tenemos, ¿no? Como una madre por ahí que preguntara, va, y qué es más patológico y cómo hay que intervenir, cómo utilizar la creatividad para intervenir terapéuticamente, cómo fortalecer en la adolescencia la identidad, muchas técnicas diferentes. Yo les conté hoy una pequeña visualización y un llevarle al cuerpo, pero hay muchísimas técnicas también las proyectivas que tienen que ver con dibujar, con elegir cartas, con todo lo que sea hacia afuera, collage, arcilla, plastilina, ¿no? Los muñecos, ¿no? Con Playmobil. muñecos, ¿Es Playmobil. solamente para niños y adolescentes? Sí, en concreto esta es para niños y adolescentes, para trabajar Mm, con adolescentes, dura un año. vale. También trabajar con familias, cómo orientar a los padres, ¿no? Porque si hacemos muchas cosas en el aula o con el niño, pero los padres luego no saben cómo acompañar esto, pues el trabajo se va por tierra, ¿no? Entonces, cómo acompañar también y enseñar a estos padres, incluso cómo orientar a veces a los docentes. Hay uno en concreto con el abordaje del trauma, porque hay muchos impactos traumáticos en la infancia y la adolescencia, con los Playmobil, con la caja de arena y con otras técnicas más corporales. Cómo supervisar un poco el trabajo después de que vayan aprendiendo a hacerlo, cómo supervisar los casos y cómo llevarlos adelante, cómo cerrar un proceso de acompañamiento. Y el último tema, que es un trabajo monográfico que cada alumno pues profundizará en el tema que más le interese. Hay gente que le gusta más trabajar con una técnica, trabajar con otra, ¿no? Y hacer ese trabajo y compartirlo. Entonces, como conclusiones, favorecer un espacio seguro para relacionarse, ¿no? Acompañar desde ese espacio seguro. Entender que el niño es una persona sana y lo que intenta muchas veces es adaptarse al medio y a veces el medio es un medio exigente. La autoexigencia no aparece así caída del cielo, es porque hay unos referentes, puede ser el entrenador, puede ser el maestro, puede ser mi hermano mayor, que me dicen, si lo hago así de perfecto, entonces yo valgo, ¿no? Favorecer experiencias en todas las sesiones que puedan ayudar a transformar la experiencia que tiene el menor de sí mismo y que pueda ser más ajustada. Ayudar al darse cuenta y al aquí y a la ahora. Y poco a poco ayudar a que el niño vaya descubriendo recursos saludables para fortalecer su yo. Violet Orlander, que es una terapeuta gestal que me encanta, dice, lo que hace es la experiencia, ¿no? No es solo la reflexión.
Pues no sé qué más decirles. Gracias, nuestra web y quedan 5 minutos si alguien quiere comentar alguna cosa. Tenemos espacio para El eso. tema de los cursos, en este momento están haciendo el tema de infantil y juvenil, pero yo, por ejemplo, di a ciclo formativo y sí es verdad que me interesa más ese rango de edades, pero el tema de los precios de los cursos, que por ejemplo más o menos como cuánto suelen costar para si en otra ocasión hacen para una edad más adulta y me puede interesar. Es un curso de un año completo, ¿sabes? Sale cada módulo como 200 euros, son 15 horas cada módulo, tienes ahí el material incluido y una titulación que es a nivel nacional, la de la Asociación Española de Terapia Gestal. Y es presencial, ¿no? Sí, un fin de semana al mes. Es venirte el viernes por la tarde, pasar la tarde aquí practicando, trabajando tu niña y tu adolescente y luego todo el sábado. O sea, que es presencial. Sí. Claro, porque trabajamos con la presencia y Sí, sí, trabajamos sí, claro. con vivir en nosotras las herramientas para luego poderlas llevar a... Y también Y- trabajamos nuestra infancia y nuestra adolescencia para luego no proyectar en ellos cosas nuestras, ¿no? Entonces, el trabajo es, aprendo las herramientas, me lo trabajo y luego lo aplico. Y por Vale, ¿y podrías explicar exactamente? Porque yo he hecho varios tipos de terapia para mí misma y no sé exactamente qué es la terapia gestal. Mira, la terapia gestal es una terapia humanista que trabaja con la experiencia en el presente para desarrollar todo tu potencial. Entonces es un tipo de terapia que lo que busca es que la persona se descubra todas sus cualidades, que pueda crecer y que eso le pueda servir para el día a día. Básicamente es eso. Ujú. Pero también tratan el tema de los traumas o cómo es el tema, o solo el presente. Vamos a trabajar lo que sucede en el presente. A veces es traumático, a veces es fóbico, a veces es un miedo. eh, Todo lo que sea patología puede tener que ver con trauma o puede tener que ver con ansiedad, pero hay muchísimas cosas. Por ejemplo, la autoexigencia puede ser patológica. Si, como decía Elena, puedes desarrollarte luego insomnio u otros problemas, pero también cómo acompañar para que los niños no se atasquen y no tengan esa sintomatología. Vale, ok, gracias. Empezamos en noviembre. Quien quiera información, escribiendo al centro les mandamos todos los precios, las fechas y todo eso. ¿Qué más? Vale. ¿qué se llevan de hoy? Si pueden decir una frase, una palabra, Sí, ¿no? El pongan una cierre, palabra. un poquito. Eso lo usamos mucho Sí. en las sesiones. Mm. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué palabra te llevas? ¿De qué te sirvió este encuentro con nosotras? A ver qué van saliendo, qué palabras. Un montón de gente se ha quedado, qué bien. Ha sido muy interesante, se notará seguro. Te has orientado a profesionales también para familias. Habría que trabajar también con las familias siempre. O sea que también vamos a preparar a la gente para que pueda trabajar con familias. Acompañarles a que se dejen llevar, que está bien. Mm. ¿Qué más? Que prueben nuevas Mm. experiencias. Yo en mi caso, creo que teniendo en cuenta que tengo una hija de 9 años, creo que la exigencia viene de mí. Pero bueno, estoy en ello trabajando. Irla trabajando tú. Y está muy bien haberte dado cuenta. Sí, sí, sí. Esperanza, Mm. autoconocimiento, Presencia, misericordia. presencia. Mm. Que todo es un proceso y cambiará así. La mamá del adolescente nos cuenta esto. Flexibilidad Súper importante. y hacerles ver fortalezas y
para su autoestima es maravilloso ese descubrimiento, que lo puedan también ver en su propia Ujú. piel. Pues nada, si no hay así nada para más compartir, muchísimas gracias Gracias. por el participar, por estar hasta el final, que han estado ahí aprovechando hasta el máximo. Y cualquier cosita, aquí estamos.